en esta mañana vamos a hablar de algo bien importante en estos versos que vienen adelante. Pasa algo. Cuando nacemos de nuevo, pues antes llevábamos una vida, ¿sí o no? Estábamos viviendo conforme nuestra mente reprobada, pero bueno, teníamos una familia, teníamos un trabajo, teníamos ciertas actividades que claro, no las vivíamos fuera de la voluntad de Dios, eso no hay duda de eso. Pero sucede muchas preguntas en los cristianos cuando nacen de nuevo y dicen, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que dejar todas las cosas que he venido haciendo y comenzar todo? Porque pues Dios dice que todas, la vida pasada pues ya fue, ¿no? Y ahora yo tengo una nueva vida. Pero estamos hablando principalmente en un contexto espiritual, ¿verdad? Porque ¿quién de ustedes cuando nació de nuevo se levantó y volteó a su espejo y vio que era otra persona? Siguió siendo la misma persona, ¿verdad? Ni más gordo, ni más flaco, ni nada cambió en ese aspecto. Entonces estamos viendo que la transformación que Dios hizo en nosotros fue principalmente interna, que claro, se va a ver reflejada externamente, pero no en un sentido cosmético, ¿verdad? No vamos a cambiar absolutamente nada de nuestra fisionomía, vamos a seguir siendo los mismos. Entonces, tomando ese ejemplo, ¿qué sucede? Por ejemplo, los que trabajan, bueno, que todos deben de trabajar, ¿verdad? Pero pasa esto, ¿qué dice? Es que yo soy militar, es que yo soy policía, es que yo trabajo en el gobierno. ¿Podré seguir haciendo esa labor o ya nacido de nuevo tengo que dejar todo eso y que Dios me dé algo nuevo? Claro, hay unas excepciones en estos textos que vamos a ver. Si Dios te llamó siendo ratero, pues dudo mucho que puedas seguir ahí, ¿verdad? Si Dios te llamó siendo narcomenudista, pues es obvio que hay un cambio, tiene que haber un cambio. Pero vamos a hablar de situaciones normales, de oficios o tareas normales, que no tienen nada malo en sí, ¿no? Mire lo que dice, regresamos al verso 17. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cualquiera, está diciendo aquí, cualquiera que sea la situación en la que se encuentre una persona al hacerse cristiana, le digo, con sus excepciones, debe de permanecer en ella. Como le decía, no es válido de, es que yo nací de nuevo y mi esposa no ha nacido de nuevo, entonces pues todas las cosas son hechas nuevas, pues Dios me va a dar una nueva esposa, ¿no? Ya lo vimos la semana antepasada, eso no tiene ningún contexto bíblico porque así hacen los hermanos. Nosotros pareciera que no pasa, pero llega a pasar. Dice, no, es que pues yo ya soy cristiano y yo no puedo estar con ella, pues ella es mundana, ella va para otro lado. Y empezamos a sacar de contexto ciertas frases o ciertos argumentos cristianos para decir, pues Dios me va a dar una nueva familia, mis hijos tampoco son cristianos y nada más se la pasan molésteme y viven en pecado, pues yo ya no puedo porque afectan mi santidad, entonces yo me voy, me aparto y Dios me va a dar una nueva familia. Claro que no. Ahora, estamos, por ejemplo, yo conozco varios hermanos que trabajan en el gobierno. Y claro, de por sí ya es algo difícil porque vemos cómo es el gobierno de este país, ¿no? No podemos engañarnos. O sea, no podemos engañarnos en eso. Hay corrupción, hay tantas cosas. Y algunos, yo me acuerdo de un joven que se acercaba y me decía, oye, pero ¿cómo ves? Le digo, pues a Dios te llamó ahí puede ser un ejemplo. Claro, no vas a seguir haciendo las cosas de la misma forma como antes le hacías cuando no tenías a Dios. Sí tenemos eso claro, pero no es dejar todo, porque es un grave error que cometen los cristianos. Dios ya me salvó, Dios ya me llamó, pues yo dejo todo y voy a servir y seguir al Señor. No es así.
Está bien sentir esas cosas, pero hay que ser ordenados, hay que ser sabios. Dios tiene tiempos y Dios nos va, primeramente, pues nos va a afirmar y nos va a fortalecer. Y no todos los hermanos que nacen de nuevo son llamados plenamente al ministerio. Eso sí lo entendemos. No es una verdad. Eso es algo que se enseña en muchas iglesias. Y bueno, el hermano se sale de trabajar y pues y luego, ¿y la familia qué? Hay tiempo para todo. Pero entendemos, Dios nos llamó en una situación. Claro, hay que evaluar, porque le decía, hay ciertas excepciones. Si recuerda, y me acuerdo, si no me acuerdo mal, que le comentaba de un hermano que él trabajaba en un antro, ¿no? En un bar, en la noche, y tuvo un proceso, pero él dijo, no, es que esto ya es inaceptable, porque aquí ya no, ya lo que tuve que hacer ya lo hice, y aquí ya no tengo nada más que hacer, y salió de ese trabajo, pero en el tiempo de Dios. Pero en los trabajos normales, pues bueno, hermano, hay que permanecer porque ahí Dios nos va a usar y ahí vamos a ser ejemplo. Es decir, nuestro trabajo también le puede dar la gloria a Dios y podemos servirle ahí donde estamos. Dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y da un ejemplo en un contexto de lo que se estaba viviendo ahí en Corinto, pero que tiene una enseñanza aplicable en este tiempo. Dice verso 18, fue llamado alguno siendo circunciso. Dice, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso. Dice, no se circuncide. Sabemos, la circuncisión sucedía, bueno, se le llamó al judío y se hacía en el 8º día, ¿verdad? De nacido, y era una marca que Dios había permitido en el sentido de este era su pueblo escogido y tenía una connotación espiritual que hoy sigue siendo aplicable en este momento, que es cortar la inmundicia. Hoy, si lo vemos desde esta perspectiva, ya desde ese tiempo, es cortar la inmundicia en el corazón, lo que no es puro, lo que no es de Dios, para permanecer santos delante de Él. Claro, era aquí un ritual que Dios había mandado hacer, pero ya en el tiempo de plenitud, de toda la revelación, como lo que estaban viviendo los hermanos aquí en Corinto, pues ya la ley ceremonial ya había dejado de ser. ¿Por qué? Porque había sido cumplida plena y perfectamente ¿en quién? En Cristo. Y había algo que se llamaban los judaizantes, que estuvieron en todas las iglesias cristianas de la historia cuando iniciaron. Es decir, había unos que llegaban y decían, sí, Cristo, pero tienes que guardar los preceptos de la ley ceremonial. Y parte de esto era, sí, Cristo, pero circuncídate. Y hoy sigue sucediendo. Le decía, hay hermanos de otras iglesias donde llegan los judaizantes, por así decirlo, a su congregación, o lo que conocemos el movimiento mesiánico, pero no el verdadero, porque es un judío mesiánico, es aquel que nació judío y se vuelve al Señor. Pero hay unos que andan metiéndose en las iglesias y dicen, no, es que te tienes que circuncidar y tienes que hacer esto y tienes que guardar el Shabbat y tienes que guardar las fiestas y tienes que hacer tantas cosas. Entonces estamos invalidando el sacrificio de Cristo, lo estamos haciendo por menos, porque Él ya cumplió por nosotros porque nosotros no podíamos cumplir. Eso es lo que debemos de entender. La ley, ¿para qué fue dada? Para ver la santidad y la grandeza de Dios, y que el hombre no es santo y que el hombre no puede llegar al estándar de santidad que Dios demanda, y para que se refugiara en un Salvador que es Cristo. Para eso fue dada la ley, porque aquellos que se quieren salvar por medio de las obras de la ley, pues no es posible. Entonces aquí había un problema. Llegaban los judaizantes y decían, sí, Cristo, qué bueno que has creído, pero tienes que circuncidar. Es lo que está diciendo aquí, tanto el judío, pues ya nació así, ¿no? No tiene por qué avergonzarse de esa condición. De hecho, era algo bueno, ¿no? Imagínese un judío nacido de todas las generaciones, donde Dios se reveló
a los hombres por medio de este pueblo y que hoy alcanzara la plenitud de la revelación en Cristo Jesús, pues qué bendición, no tendría por qué ocultar serlo. Pero aquel que no fue llamado siendo circuncidado, pues no tenía por qué participar de este ritual, ¿no? Dios, cuando llama a un gentil, no debe de tratar de convertirse en judío por medio de la circuncisión o por medio de participar de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque si no, invalida el nuevo pacto. Entonces lo está viendo desde un contexto meramente lo que sucedía aquí en Corinto. En la congregación de Corinto estaban judíos cristianos y gentiles cristianos. Dice, Dios te llamó siendo judío, pues permanece así. Dios te llamó siendo gentil, no trates de volverte judío. Lo toma desde esta perspectiva, y si nosotros pudiéramos darle una aplicación, sé lo que sucede, hermano. Hoy llegan personas y nos dicen, tienes que circuncidarte, tienes que guardar las fiestas, tienes que guardar el Shabbat, tienes que... No, hay algunos que llegan a algo más terrible. Ellos nada más se dedican a estudiar el Antiguo Testamento, la Torá, y no toman el Nuevo Testamento. Entonces entendemos, pues es la mitad de la revelación que Dios ha dado. Y hay muchos hermanos que empiezan con todas estas cosas y dicen, no sabes que ya hay que cambiar hasta la casa, necesitamos 2 refris, porque si no ya vamos a caer en pecado. O sea, no podemos mezclar, porque así el judío así vive. Judío ortodoxo tiene, si usted va a una casa, tiene 2 refrigeradores, porque no pueden mezclar ciertos alimentos. Y ya empiezan con cantidad de cosas y empiezan con cantidad de situaciones que nada aprovechan. Si lo vemos desde nuestra perspectiva, Dios, ¿cómo nos llamó siendo? Vamos a querer denotar algo, espiritualizar algo que no es espiritual para mostrar al mundo que soy cristiano. O sea, mi cambio, ¿dónde debe de verse? Pues en el interior, y que se refleja en obras piadosas conforme la voluntad de Dios. De nada sirve, es como cuando un joven, no sé, yo recuerdo cuando yo veía así los jovencitos, terminan un noviazgo y se enojan y todo, y dicen, no, yo voy a empezar ya de cero, ¿no? Y por ejemplo, las mujeres se van a cortar el cabello y para que vean que soy una nueva persona, para que vean que ya soy libre, ¿no? Y a veces así actúa el cristiano, maneja un cambio exterior, pero en el interior, a veces, porque realmente no es cristiano, está igual o peor. Lo que estamos entendiendo aquí, hermano, va más allá de concepto que tenemos religioso de ser cristianos. Y eso es lo que estaba en este momento atacando el apóstol por guía del Señor, ¿no? No es el exterior lo que Dios cambia en tu vida, y no es a lo que te debes de dedicar de cambiar, sino es el interior. Si Dios te llamó, dice aquí, si Dios los llamó siendo circuncisos, pero ¿y su salvación y su fe en quién está puesta? En Dios. Y si Dios no te llamó siendo así, no tienes por qué hacerlo. Dice el verso 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar, dice, los mandamientos de Dios. Lo que importa no es la señal externa que el hombre tenga, sino su disposición interna a poner por obra la ley de Dios. Y aquí estamos hablando de la ley moral del Señor. No importa la situación externa, la señal externa, no importa que tengas en tu casa, en tu puerta, el pescado ahí para que todo el mundo lo vea. Si adentro, cuando uno entra, pues bueno, viven peor que los impíos, ¿no? Porque ya lo que hacemos, ¿no? Ya somos cristianos y, no, pues tengo que comprar carteles de la palabra y cristianizar mi casa, ¿no? Mi coche.
y tu corazón. A veces pensamos que ya somos más cristianos, pero es que mira, ya le puse el pescadito a mi carro, ya soy cristiano. No, mira, ya en mi casa ya, pues, bueno, si tenía imágenes pues las tuvo que haber quitado, ¿no? Pero mira, cambié las imágenes y ahí tengo cuadros ahí del mar abriéndose cuando estaba el clásico, ¿no? Cuando estaba Moisés ahí, Dios abriendo el mar, y ve, es espiritual esto. Esta casa es espiritual, ¿no? Tengo ahí la Biblia, ahí en la mitad de mi sala abierta en el Salmo 23. Pero ahí la has dejado siempre, hermano. Algo similar estaba sucediendo aquí. No importa la señal externa, lo que importa es la disposición interna para poner por obra la ley moral de Dios. Es decir, ser verdaderamente cristiano porque amo a Dios y amo por consecuencia su palabra y su verdad. Y ya no amo las cosas del mundo, ni los pensamientos del mundo, ni las formas del mundo. Ya no me conformo al mundo, sino me conformo, me amoldo, me hago conforme Cristo. Y claro, siempre hay alguien que objeta algo, ¿no? Les dice el apóstol en el verso 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y algún judío pudiera decir, oye Pablo, ¿qué no se te olvida? ¿Que la ley de Dios estipula la circuncisión como una marca del pacto? ¿Quién le mandó a circuncidar al pueblo de Israel? Pues Dios, no, mire, véanlo en Génesis 17:10. Génesis 17:10. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Deberá, dice el verso 13, deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El verso 14 dice, el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí vemos, ¿habrá una contradicción entonces? Mire, lo que hay, y es muy claro, hay una distinción entre la observancia externa de la ley, demostrada claramente por la señal del pacto, y hay un contraste con respecto a la actitud interna que revela obediencia a la voluntad de Dios. Mire, vamos a aclararlo. Romanos 2:25. Romanos 2:25. Sí, hay una parte que es la observancia externa de la ley, que era lo que hacían los judíos. Mira Romanos 2:25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Dice el verso 27, y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley misma. Dice, pues no es judío
el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí es un poco más claro lo que está hablando. El judío se gloriaba y decía: yo soy Abraham. Oye, pero si tú teniendo la circuncisión, si tú teniendo la ley, eres transgresor, ¿tú crees que estás recto delante de Dios? Y aquel que tal vez no vino de ese linaje, que no tiene la circuncisión en su carne, pero que guarda las ordenanzas de Dios, ¿no ese sí verdaderamente está justificado delante de Dios? Pues por supuesto. Podemos tomarlo desde esta perspectiva. Usted puede venir a la congregación y de poco la aprovecha si no vive como cristiano. Y puede ser el primero en llegar, y puede servir, y puede predicar, y puede hablar la palabra de Dios, pero si aquí adentro primeramente no está y no ha transformado su vida y su corazón, pues va a ser igual que los judíos de ese tiempo. Usted va a ir y le va, mire, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, ser tan apologetas en la congregación, estar viendo quién no hace bien y quién no hace mal, si yo no vivo conforme a la voluntad de Dios? Así eran los judíos de ese tiempo. Llegaban con el Señor, eran apologetas a todo lo que daban, ¿no? No te lavas las manos, no se lavan las manos. Tus discípulos están en pecado. ¿Y cómo ellos estaban? Pues contra Dios. Veían algo externo y no entendían la enseñanza interna, y que lo que Dios quería cambiar era el corazón del hombre. No quería cambiar su exterior. Dios no quiere cambiar nuestro exterior. Nuestro exterior, quiera usted o no, se va a ir muriendo. ¿O no? Llegamos a una edad donde todo está perfecto, ¿no? Y de ahí, pues para abajo. Se ponga las cremas que se ponga, se haga lo que haga. Digo, lo único que puede hacer es transformarse y verse de una forma extraña ya, y aún así se ve que ya está viejo, ¿no? Dios no quiere cambios externos. Claro, las consecuencias internas se van a ver reflejadas en el exterior, pero es muy diferente. Aquí lo que debemos de entender era el mal entendimiento que pudieran tener algunos hermanos. No importaba la observancia externa de la ley, sino la disposición interna, la actitud interna, que esa actitud interna que se va a ver manifestada en obediencia a Dios. Mira, hermano, no es tan importante que venga con su Biblia bajo el brazo. Ahorita ya no es tan común, ¿verdad? Pero sí era antes, yo me acuerdo. Nosotros venimos de un contexto de iglesias, pues, religiosas. Yo me acuerdo que muchos de mis tíos, de mis familiares, pues así era el domingo, ¿no? De traje, corbata y su Biblia aquí abajo, ¿no? ¿Eso lo hace espiritual a uno? Puedes tener tu Biblia aquí abajo, pero no la tienes aquí en tu corazón. Dice el verso 20: cada uno en el estado en que fue llamado, dice, ¿en el qué? ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero aquí es donde entramos a las situaciones que nosotros nos podemos encontrar. Dice, cada uno en el estado que fue llamado, dice, en él debe de quedarse. Y aquí hay algo que debemos de tomarlo desde el contexto histórico que se daba en ese tiempo. En el tiempo donde estaban aquí los hermanos, todavía se permitía
la esclavitud. Todavía había esclavos, o sea, gente que compraba con dinero o con otras cosas a una persona. Y aquí el apóstol Pablo no quiere hacer una revuelta, no está queriendo decir, no, pues si ya Dios te hizo libre, pues ya vete, y la esclavitud no es correcta. Entendiendo esto, ¿no? Pues el evangelio poco a poco iba a estar entrando al mundo e iba a cambiar las cosas, pero vemos una sabiduría de parte del apóstol diciendo, no, aquí no vamos a hacer una rebelión, porque también ha sucedido cristianos, se junta una comunidad y se rebelan contra las autoridades de su país. Dicen, no, pero es que nosotros ya somos libres y nosotros ya tenemos la verdad y ustedes no la tienen y ya no queremos ser parte de ustedes, no nos interesan las leyes que ustedes tengan, nos vamos a ir en contra porque nosotros tenemos la palabra de Dios, no tenemos la vida que Dios nos ha dado. Vean el ejemplo que pone aquí, un cristiano que en su condición natural era esclavo. ¿Está llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. ¿Por qué dice esto? Porque si bien era esclavo con los hombres, era libre en Cristo. ¿Y qué mejor ser libre en Cristo Jesús que ser libre ante los hombres pero no teniendo a Dios? Le da un consuelo de alguna forma, le dice, fuiste siendo llamado esclavo, no te dé cuidado. Dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo hacer, pero bajo términos correctos, ¿no? No iba a ser correcto que una persona que había sido llamada siendo esclava dijera, pues Cristo ya me hizo libre, pues ahora yo me escapo. Mira, el nacido de nuevo, no solo inicia una conexión vertical hacia Dios, sino también tiene una relación horizontal que se extiende hacia los demás. Y Dios te llamó siendo empleado, pues ahí Dios te va a usar. Porque el cristiano, ya soy libre, ¿yo por qué voy a tener que sujetar? Oye, pero ve los tiempos de Dios. Dios te está llamando en esta condición. No creas que es cambiar completa y totalmente todas las cosas. Dios sabe por qué te llamó en esa situación. Permanece ahí en la sabiduría de Dios y tú puedes ser bendición en el trabajo en el que estés cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay una falsa enseñanza de que, bueno, nosotros somos un real sacerdocio y somos reyes y somos como ya los por encima de todos los hombres, y dicen, ¿tú qué? ¿Tú vas a seguir siendo empleado? No, tú eres hijo del rey, rebélate, salte. ¿Y si no era la voluntad de Dios? ¿Y si Dios te quería ahí para ser ejemplo a los que están a tu alrededor? ¿Y si Dios te quería ahí porque por medio de ti Dios te iba a utilizar para ganar almas? Tal vez en la condición, en un trabajo, sí, de humildad, porque hay trabajos que son así. Es decir, aquí lo que está llamando es el cristiano no se vuelva loco. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de sabiduría. Dios es un Dios que lo que verdaderamente quiere cambiar, lo vemos desde la concepción del Mesías que tenía el pueblo de Israel. Ellos querían una libertad física cuando Cristo nos venía a libertar espiritualmente. Ellos querían una paz física, querían paz con los hombres, cuando lo que Cristo vino a hacer es darnos paz para con Dios. ¿Sí lo entendemos? Eso fue el gran problema que tuvieron cuando Cristo estuvo presente, porque ellos estaban bajo un dominio en ese momento que Cristo empezó su ministerio, estaban bajo el dominio romano. Estaban como esclavos de alguna forma, no eran plena y totalmente libres. Y ellos lo que querían cuando llegara el Mesías, pues lo libertara de ese yugo. Y lo que Cristo vino a hacer era libertarnos ¿de qué? Del yugo del pecado, y traernos paz para con Dios y traernos comunión para con Dios. Y eso es lo que hoy el cristiano no entiende. Las bendiciones plenamente
que Dios da son espirituales, no son materiales. Entonces el cristiano piensa que ya, no, ya lo que emprenda, Dios lo va a tener que bendecir, porque Dios me llamó a grandes cosas. Y si Dios te llamó a permanecer en ese lugar y ser ejemplo y dar testimonio y predicar su evangelio en el lugar donde Dios te llamó, es decir, un contador que se ha convertido al cristianismo no debe de pensar que por su fe ya no puede seguir trabajando como contador. Pablo instruye a que cada convertido permanezca en el lugar donde Dios lo ha colocado. Pasa con los jóvenes, dicen: oye, pastor, yo soy cristiano y ahora ¿de qué estudio? ¿De qué estudio? ¿Abogado? Pues todas las... Aquí hay abogados, ¿verdad? ¿Maestro? No, pues ¿qué? Y no entienden este principio. Si lo vemos todo desde una perspectiva sin sabiduría, pues nada podríamos hacer. Porque el mundo está todo corrupto, ¿sí o no? Nada podríamos hacer. No, Dios nos puede utilizar en el lugar donde Dios nos llame. Si un abogado, puede ser un abogado cristiano. Un contador puede ser un contador cristiano. Alguien que trabaja en el gobierno puede ser un trabajador del gobierno cristiano, con todo lo que lleva ese peso, ¿no?, de decir cristiano. Porque lleva un peso esa palabra. No nada más es un título, no nada más es una moda, no nada más es ponerme la playera y decir soy un cristiano radical y bien padre con colores, ¿no? Sino verdaderamente ser radical en el corazón. Es que yo sé que muchos cristianos tienen esa duda. Oye, pastor, pero yo soy militar. Tenemos un hermano que es militar y ahí anda. Pues Dios lo llamó ahí. Pero él tiene que conducirse como cristiano, aunque es una situación bien difícil, ¿no? También conocí a un joven, y ahorita ya no está con nosotros, no sé qué haya sido de él, pero era de la Policía Federal. Y él entró en grandes conflictos. Porque lo decía, es que a mí me mandan a veces pues a levantar a la gente y sacarle la verdad a golpes. ¿Qué hago? Pues obviamente no puedes seguir haciendo eso, pero puedes seguir siendo policía. Y muchos entran en verdaderos conflictos, pero debemos de entenderlo, somos luz al mundo. Y la luz no es para que se oculte en su casa. Ay, no, ya soy cristiano, no, ya no puedo hacer nada, no, ya no puedo tener negocios con... Pues no vas a poder, si lo tienes de esa forma no vas a poder tener negocios con nadie. Porque la mayoría de los con los que trabajas pues no son cristianos. Pero si lo tomas desde la sabiduría de la palabra de Dios, puedes permanecer con esos negocios, pero tú conduciéndote en integridad, tú conduciéndote como hijo de Dios. Si eso hace que ellos te saquen de ese lugar, bueno, pues es Dios también ahí actuando. Pero no tú rehuiste ni rehusaste el lugar donde Dios te había llamado a estar. Son cosas bien diferentes. Sí hay una verdad que a muchos pues, los quitan cuando se vuelven cristianos. ¿Por qué? Porque ya no participan de las cosas de los hombres, ¿no? O sea, si en tu trabajo robaban al por mayor y tú participabas de eso, pues ya no puede ser así, ¿no? Puede ser hasta un maestro. ¿Quién dice que no? Puede ser contador, puede ser un abogado. Si tú trabajas en un oficio, puedes continuar en ese oficio, no hay ningún problema. El punto es, ¿cuál es la condición de tu corazón y cómo trabajas eso? ¿Dándole la gloria a Dios o dándole la gloria a los hombres?
Dice el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Miren, la iglesia de Corinto estaba compuesta, pues, como normalmente todas las iglesias, por gente rica, influyentes, pobres y aún esclavos. Todos eran partícipes de la gracia de Dios. Y como una familia espiritual, los miembros deberían de haberse aceptado los unos a los otros. No hay distinciones entre nosotros. Eso es algo bien importante, ¿no? No debemos decir, ay, no, es que yo a la iglesia donde voy, pues yo veo que todos los cristianos pues allá son profesionistas, ¿no? No, yo creo que ahí no. No, yo creo que no. ¿Yo quién soy? Pues si no es por títulos, hermano, que somos cristianos. Dios no le interesó si tenía influencias, si era rico, si era pobre, si era esclavo. A Dios no le interesa eso. Y no debemos de permitir que esto permee la iglesia. Y decir, no, pues es que ¿qué van a decir los hermanos cuando se enteren que yo soy, no sé, que yo me dedico a bolear zapatos? ¿Qué van a decir? No, pues eso es indigno. ¿Quién dice? El hombre dice. Pero el hombre, ¿qué sabe? Nada. Dios no nos ve así. Y no debemos de pensar que no podemos continuar en ese lugar porque no es digno de Dios, porque hay unos que lo piensan así. Y no debemos de irnos al otro extremo de decir, pues es que hoy, ¿qué puedo hacer? Pues nadie es santo. Pues sí, pero tú tienes que ser luz en medio de ese lugar. Claro, es un reto, o no es un reto, hermano. Porque dice, y asimismo el que fue llamado siendo libre, dice esclavo, ¿es de quién? Es de Cristo. Hay una figura que nos deja ver lo que significa ser esclavos de Cristo. Porque el decir que yo soy esclavo de Cristo no es que Cristo me esclavice, porque Cristo me ha libertado. ¿Sí lo entendemos? ¿Qué es lo que significa ser esclavo de Cristo? Mire, vayamos a Deuteronomio 15:12. Deuteronomio 15:12. Dice ahí, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y si te hubieras sido servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Dice el verso 16, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Hay un ejemplo que nos deja ver por qué nosotros somos esclavos de Cristo. Aquí habla de una persona que era esclavo de alguien. Y se deja ver aquí, bueno, así actuó el pueblo de Israel, que después de cierto tiempo tenía que ser liberado. Y si en ese momento, cuando esa persona llegaba a su tiempo de ser liberada, esa persona quería permanecer contigo por amor,
porque le trataste dignamente, porque fue bendecido, lo iba a recibir. Desde esta perspectiva entendemos que nosotros somos esclavos por amor de Cristo, porque Él nos liberó. Entonces, en esa liberación tan grande que Dios nos da, nosotros nos sometemos libremente a su señorío. Nosotros nos sometemos libremente a Dios y decimos: mi vida, la vida que tú me has dado, porque no la he conseguido yo, hoy te pertenece a ti, Señor. Imagínense si en lo natural una persona que era esclava, por amor quería permanecer con su amo, por el bien que ese amo le había hecho y lo había tratado. Imagínese espiritualmente las bendiciones que sobrepasan cualquier buen trato de hombre, las bendiciones que Dios nos ha dado. Pues cómo debemos nosotros de someternos libre y amorosamente a Dios, diciendo: yo no soy ya de mí, te pertenezco, Señor. Ya no vivo para mí, sino hoy vivo para ti. Hoy me entrego libremente a ti. Porque así es el cristiano, ¿no? Se entregó libremente a su Señor. Dice: ahora nosotros somos ¿qué? Esclavos de Cristo. No en un sentido de señorío, ¿verdad? Sino, es decir, que Cristo se enseñoree de una forma como lo hace el hombre, sino esclavos por amor de Dios. Como aquellos que fueron bendecidos abundantemente por Dios y entregamos libremente nuestra vida a nuestro Señor. Dice Efesios 6:6, vamos ahí. Dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Miren, entendemos esto, nosotros le damos la gloria a Dios en nuestro trabajo. Y lo tenemos que hacer como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Entonces alguien que está sirviéndole y está sirviéndole por amor y sometiéndose completa y totalmente a Dios, ¿cómo va a vivir en su trabajo? ¿Cómo va a hacer su trabajo? Pues con excelencia. ¿Sabe usted, hermano, que si usted ahí en su trabajo tiene ciertas normas y ciertas reglas, si usted las incumple, está faltándole a mismo Dios y también a los hombres? Si a usted le dicen: te voy a contratar y tu jornada laboral es de 9 de la mañana a 5 de la tarde o la hora que sea, y usted tiene un contrato y le pagan por ese tiempo, y usted llega a 9:15, le está robando a su patrón y está faltándole a Dios. ¿Sabe usted que si le mandan a hacer tareas y usted las incumple, está incumpliendo también con Dios en su trabajo? ¿Sí lo sabe o no? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cómo trabaja alguien que quiere agradar a los hombres? Y usted lo ha visto y es algo bien sabido, ¿no? Están ahí los oficinistas, están ahí en su computadora y no está el jefe y están viendo las redes sociales, están ahí revisando su correo personal y llega el jefe y cierran la ventana y abren las cosas que tenían que hacer trabajando, ¿no? Ya están. Se va el jefe y descanso porque ya se fue. Uf. Usted es de esos que va 50 veces al baño. Y no porque le ande del baño, porque si no ya le dio flojera. Y pasa. Mire, es difícil. Yo me acuerdo, en algún momento yo tuve un trabajo que era de estar sentado y haciendo llamadas. Y sí llega el momento en que uno dice: ay no, ya, por favor.
Y el baño lo ve como un escape, ¿no? Pero una vez, pues no está mal, ¿no? Se para uno, como dicen, se despabila uno, se echa agua en la cara y vámonos otra vez. Pero uno tiene que entender eso, a quien está sirviéndole y a quien está honrando o no es a Dios. Imagínense un maestro, ojalá los maestros entendieran este principio, ¿no? Pero ¿cuál es el principal problema de la educación en México? Y es una verdad, aunque no les guste a las personas, porque creo que cada uno de nosotros lo vivimos, es que el maestro muchas veces no viene preparado, no se dedica. Usted bien se acuerda de maestros que eran todo lo contrario, ¿no? Que se dedicaban y usted dice, ese maestro marcó mi vida, ¿no? Me dio grandes, pero ¿qué onda con los otros maestros? Mire, yo tuve terribles problemas en la escuela con las matemáticas, pero así no tienen ni la menor idea. Y yo me acuerdo que todo empezó por un maestro, pues que llegaba y nada más nos decía, hola alumnos, y era lo único que hacía. Y cuando uno empieza, no me acuerdo dónde fue mi ruptura con las matemáticas, pero ya era cuando empezaban con las cosas más difíciles, la raíz cuadrada y todas esas cosas. No me lo enseñaron, no creo que fue antes. Yo tuve problemas hasta con las tablas de multiplicar. Y se fueron las lagunas, no sé ni cómo pasaba de año. El punto es cuando yo llegué a la preparatoria, pues yo traía unas lagunas, pero me acuerdo en mi último año de preparatoria yo podía escoger mis materias en la prepa donde yo iba y yo dejé todas las materias de matemáticas al final. Y en el último cuatrimestre, porque era por cuatrimestres ahí, pues todas mis materias eran matemáticas. No, pues yo estaba que me moría, ¿no? Y yo decía, hubiera estado bien haber tenido un maestro cristiano. Alguien que entendiera esto, ¿no? Que hay que hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Pero bueno, eso cada quien tiene su responsabilidad, cada quien tiene su trabajo. Pero yo le digo, hermano, si usted está sirviendo como para agradar a los hombres en su trabajo, está desagradando a Dios. Tanto de entrada, ¿no? Hay compromisos que cumplir. ¿A qué hora es su horario de entrada? Pues por lo menos tiene que llegar puntuales ahora. Así ya de menos. ¿Cuántas horas de trabajo le pagan? 7, 8. Digo, les dan un descanso de 2 horas, comida. Pero lo demás, que no hay descanso, usted tiene que trabajarlas. Y tiene que ser diligente. Yo le decía a un joven, mira, para que tú negocies con tu jefe, primero tienes que ofrecerle algo. Y lo que le vas a ofrecer es tu ejemplo, tu dedicación. Porque él quería negociar porque él sirve en la iglesia. Pero si tú llegas y dices, oiga, deme el sábado porque yo voy a los... Oye, pero ¿cuál sábado? Si tú ni llegas, tú llegas tarde, tú no haces nada, todo el tiempo hay que andar atrás de ti. Pues ¿cómo vas a llegar? Pero ¿qué sucede si las personas te ven como que nadie hace el trabajo como tú? Nadie, es que sí, no, yo no quiero que falte, pero pues es que nadie hace el trabajo como él. Llega puntual, no se mete en problemas, obedece, cumple sus labores. Es el mejor empleado que yo tengo. ¿No crees que va a ser más sencillo que tú puedas negociar algo? Digo, no siempre, porque hay unos que, bueno. Pero tú estás sirviéndole a Dios y no le estás sirviendo a los hombres.
Por eso el Señor nos enseña aquí, ¿no? Hay un propósito. Hay un propósito que Dios tiene en el lugar donde Dios te ha llamado, donde tú estás trabajando. El trabajo que sea, no, es que yo entonces tengo que estar ahí en la Suprema Corte de Justicia para influenciar verdaderamente a la nación, ¿no? No, donde tú estés. Sea en un lugar de eminencia o sea en un lugar donde nadie te ve, pero Dios te está viendo. Es que pues aquí qué, nadie me ve, nada más tengo que meter ahí las cositas. Pues mételas bien y hazlo bien y ten tus cosas en orden y sé limpio y sé íntegro de corazón. Y el mundo va a ver y cuando vuelten, oye, ¿por qué eres así? Porque soy hijo de Dios. Soy cristiano. Porque Dios ha cambiado mi vida. Oye, ¿por qué tú no entras en tranzas? No vas a decir, porque soy muy bueno, soy un angelito. No, porque Dios ha hecho una obra en mí. Verso 23. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis, dice, esclavos de los hombres. ¿Cuál es el precio? Sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cristo había liberado a aquellos corintios y también a nosotros nos ha liberado de nuestros pecados, ha pagado por nuestra libertad con precio de sangre. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pablo aquí probablemente cuando les decía no se hagan esclavos de los hombres, por precio fueron comprados, se refería al sistema y a las filosofías de los hombres. Tienes que entender esto. El hombre te dice, el que no tranza, no avanza. Tienes que caerle, no tienes que mocharte, tienes que hacer tranzas, tienes que hacer cosas por debajo del agua, Dios no te habla así. Pero hay que confiar en Dios. Dios puede bendecir, aún en el aspecto físico, en tu trabajo, si tú vives conforme la voluntad de Dios. No nos amoldemos al mundo. Mi papá, antes de estar de tiempo completo en el ministerio, tenía un negocio de productos químicos, principalmente productos industriales de limpieza. Y bueno, antes él trabajaba en pues con los restaurantes. Él fue director de muchos restaurantes muy famosos. Entonces cuando él se independiza, pues él tenía los contactos de los chefs de muchos restaurantes ahí en zonas de la Ciudad de México, y él iba y les presentaba sus productos y todo. Y algo que pues nosotros habíamos entendido pues es que si el producto decía que limpiaba, pues tenía que limpiar. ¿O no? Porque hay unos productos mágicos, ¿no? Oye, te tomas esto y mira, ya todo se te va a curar, ¿no? Y es mentira. Entonces algo que Dios lo llamó muy fuerte, era pues dar medidas justas, pesas justas, balanzas justas. Lo que decía que hacía el producto, pues lo hacía. Entonces llegaba y pues había de restaurantes muy famosos, las cocinas eran un asco. Entonces llegaba y
y preparaba ahí el producto y limpiaba y les enseñaba cómo limpiaba, ¿no? Dice, no, pues sí, hace lo que dices. Pues bueno, bienvenido. Pero hay gerentes de compra en los establecimientos y de repente pues le compraban por un cierto periodo y de momento le dejaban de comprar. Entonces a veces como iba y surtía a un restaurante enfrente de otro, pues se daba cuenta que llegaba otra camioneta de otra marca de esos mismos productos a venderles a donde él les vendía. Para no hacerle el cuento más largo, lo que sucedía era lo siguiente. Tú ganabas la licitación o el ser el proveedor de un negocio, de un restaurante, de una cadena de restaurantes, no porque tu producto fuera bueno e hiciera lo que tú decías, sino porque tú le dabas dinero y prestaciones o situaciones al gerente de compras de la cadena. Cuando se dio cuenta de esto y cuando empezaron las insinuaciones de, oye, pues quiero regresar, pues ya viene Navidad, ¿no? Tenía una de dos: o someterse al sistema del mundo o confiar en Dios. Pues confió en Dios. Y tanto así, pues cuando llegaba ya el mero mero y decía, oye, pues la cocina está hecha un asco. No, es que los productos no sirven. ¿Y por qué estás comprando estos? Pues a veces se regresaban con él, sin dar ni un solo peso, sin dar mordidas, sin dar nada, sin dar algo que no es correcto, que no está bien. Y Dios lo mantuvo. Pero ¿cuántos cristianos no entienden este principio y dicen, pues es que así es, así hay que hacerle? Mira, yo le he dicho a veces, me ha tocado que me han detenido y porque yo me he equivocado en la patrulla. Sí, una vez se pasó un coche adelante de mí y yo por no ver, pues me seguí con él. Y el que lo paró fue a mí. Y pues ya, oiga, joven, ya se pasó el alto. Ay, sí, perdóneme, no me di cuenta. No, sí, yo entiendo, pero pues hay una multa, pues está bien. Aquí está mi licencia. No, pero es que es una multa de no sé cuánto era, ¿no? Sí, pero pues me pasé el alto. No, pero es que es muy difícil y aparte, y ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. Yo les he dicho, esto no es que lo haga así con una forma incorrecta, pero esa vez no me puso ni la infracción, porque lo que él quería era dinero. Y por actuar rectamente, aunque merecía la infracción, porque la merecía, me pasé el alto, no me la pusieron. Pero ¿qué es lo que piensa el cristiano? No, pues es que ya todos son así, pues ya no importa, Señor, perdóname, pues ahí están los 100 pesos. Es que tengo prisa. Una vez me pasó, no sé si le he comentado, yendo a un congreso a la Ciudad de México. Se me olvidó lo de la verificación, yo ya vivía en otra ciudad, pero yo traía placas de la Ciudad de México. Se me pasó. Y cuando uno entra a la ciudad, pues ahí están. Y no, ese día yo traía nos íbamos a quedar porque íbamos a ensayar el viernes y el sábado teníamos el evento. Y traía maletas, hasta el perro traía esa vez. Ahí va, y mi perro, los que lo conocen, es un perro grande, o sea, no es un perrito, ¿no? Y ahí iba el perro en el carro, y las maletas, y mi hija, todavía no estaba Moisés. No. Y en verdad que en algún momento lo pensé, va a ser más fácil darle. ¿Qué? En verdad que sí me llegó a pasar por la mente. Porque él me empezó a decir, no, dice, aparte es corralón, joven. Y yo volteo y veo la carriola, la silla, el perro, las maletas, la guitarra. No me acuerdo si Tania estaba embarazada, pero imagínense, embarazada Tania. Y dije, no. No, y el corralón, ¿quién sabe para dónde está? Y lo pensé por un momento, pero dije, no. Ay, no, le digo, yo soy pastor. Y yo voy a la iglesia, se me olvidó.
Si usted me da la oportunidad, yo mañana mismo mando el coche a que lo verifiquen. No, pero no, en buena onda no puedo. Y también me libré. Digo, no lo tome así de una forma equivocada, ¿verdad? Ah, ya sé qué voy a hacer. ¿Qué no sabe quién es mi padre? Es que le digo, yo no puedo hacer eso. Pues ya llámele a la grúa, le dije, ya. ¿Qué podemos hacer? No nos hagamos esclavos de los hombres. Lo correcto era que me llevaran el carro al corralón. Sí, no iba a enojar con Dios porque, pues Dios qué culpa tiene, ¿no? Pero aún así a veces cuando obramos en justicia, Dios nos libra. Yo sé que usted se va a encontrar con cosas en su trabajo que están chuecas porque así es el mundo. Ahora no es que llegue mañana y digan, no, son unos rateros no, con sabiduría. Pero usted no puede participar de las cosas de los hombres porque Cristo lo ha liberado ya de eso. A veces va a ser más difícil, sí va a ser más difícil, pero va a haber la mano de Dios ahí. Y qué mejor que ver la mano de Dios que ver la suya propia. La suya, ¿no? No, pues yo hice y lo logré, pero bajo mis argumentos. A decir, yo confío en Dios, yo sé cómo es como tengo que actuar. Dios me llamó a este lugar. Yo no me voy a hacer esclavo de los hombres, no me voy a hacer esclavo de las filosofías humanas, de los sistemas. Y Dios va a estar conmigo. Y Dios me va a librar. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos de estar ¿qué? Firmes en Cristo. Y no nos volvemos a someter al yugo de esclavitud que teníamos antes. Mire Colosenses 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Dice el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No nos sometamos ni aún en la congregación a cosas que el mundo nos dice, aún la congregación en sus tradiciones nos dicen y no son conforme a Dios. Mire, nosotros lo hemos hablado, respetamos las iglesias donde las hermanas tienen que ir de velo y de vestido, pero lo que sí creemos incorrecto es que cuando llega una persona nueva, porque llega a suceder en esas iglesias, y viene de pantalón, la hacen a un lado. Y hay unas iglesias peor que ni siquiera los dejan entrar, sometiéndose a cosas en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres. Eso llega a suceder aún en las congregaciones. Eso llega a suceder aún en el mundo. Nos sometemos a veces a cosas donde Dios ya nos ha hecho libres, tanto en las iglesias como afuera.
Dice el verso 24: cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, dice, así permanezca para con Dios. Mire, hermano, debemos de entender esto. Cualquiera que sea la circunstancia por la que nosotros estamos atravesando, en la que nosotros estamos, debemos de saber que Dios siempre está con nosotros y que Dios no nos va a abandonar. Pero debemos de confiar y de creer en Él. También debemos de entender que debemos de vivir una vida de excelencia en la presencia de Dios, porque los ojos de Dios están sobre nosotros. El cristiano es un miembro de la familia de Dios, es un ciudadano ciertamente del reino, pero también es un soldado del ejército de Cristo. Dios nos cuida, pero también Dios nos demanda que vivamos conforme su voluntad. No debemos de temer, hermano, decir, no, pues es que si ya dejo de hacer estas cosas me van a quitar el trabajo. Bueno, si llega al punto que es necesario, hermano, confíe en Dios. A veces sí, Dios nos tiene que limpiar completa y totalmente. Pero si Dios ha permitido permanecer en ese lugar, sea testimonio. Yo no sé por qué algunas iglesias enseñan que trabajar es malo. Claro, no era el plan primero de Dios, ¿verdad? Porque el plan de Dios, cuando estaba Adán y Eva en el Edén, pues no era así. Pero nosotros sabemos por qué son consecuencias. Pero Dios trae a la vida del cristiano, trae una restauración de todo aspecto de su vida. Y dentro de esa restauración que hace es su trabajo. Que Dios le dé sabiduría. Tampoco necesita ponerse de tapete, ¿eh? Pero yo le digo, primeramente tiene que dar usted. Si usted da un testimonio, usted es una persona íntegra, pues va a poder tener armas para poder negociar las situaciones que se le presentan. Pero si usted es un cristiano que no da testimonio, pues todo lo contrario. Ni va a ser verdaderamente ejemplo, puede ser tropiezo para las personas y claramente no va a poder usted recibir ninguna bendición de parte de Dios. Mire Deuteronomio 31:6. Dice ahí Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo. Dios está contigo, Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, pero tienes que confiar en Él. Podemos poner nuestra confianza en el hombre o podemos poner nuestra confianza en Dios. Si ponemos nuestra confianza en el hombre, nos tenemos que someter a su sistema. Y su sistema está corrupto, hermano. Eso debemos de entenderlo. El sistema del hombre está corrupto. Si yo me someto a Dios y confío en Dios, tengo que obedecer a Dios y confiar en Dios. Y aún tenga ciertas cosas que sufrir y padecer, Dios va a estar conmigo, Dios me va a sacar adelante. Dios no me va a dejar solo, Dios no lo va a dejar solo, hermano. Pero tiene que tener esa plena confianza. Porque no nada más es decir yo creo y confío en ti, sino es vivir esa confianza. Va a haber momentos donde sí tenga que decir, no, yo no participo de esto. Y tal vez le cueste cosas, tal vez hasta su trabajo.
No siempre es así, pero tal vez hay momentos que van a llegar así. Porque hay otros que hay que tener sabiduría para actuarlos. Hay que ser sabios. Pero si llega un momento donde le dicen, tienes que... Un hermano, me acuerdo, entró a trabajar a seguros y tenían que firmar las pólizas las personas, y su jefe le dijo, ya no vayas otra vez, fírmalas tú. ¿Cómo? Sí, pues ponle la firma como si fueran ellos. Oye, pero eso no está bien. Y estuvo tratando cierto tiempo, hablando con su jefe, y su jefe no quería y no quería. Pues no, llegó el momento en que dijo, yo no lo voy a hacer, porque aparte me puedo ir a la cárcel por esto. Bueno, pues si no lo haces, que te vaya bien. Y lo corrieron. Y hasta donde yo sé, Dios no lo ha dejado. Va a haber momentos así también, donde verdaderamente va a ser probada nuestra fe, donde hacer las cosas bien, debemos de entender esto, cuesta un trabajo. Esta generación nos ha enseñado de que no, puedes tener las cosas bien así rápido, pero utilizando métodos incorrectos. Nosotros debemos de entender, las cosas bien cuestan trabajo, dedicación, esfuerzo, pero no estamos solos, estamos con Dios. Dios está con nosotros. Dice, esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Hermano, a Dios no se le salió de control donde usted está trabajando, las responsabilidades que usted tiene que hacer. Confíe en Dios y sea ejemplo. Sea ejemplo, viva como cristiano, viva como hijo de Dios, para que la gente vea lo que Dios hace en el corazón del hombre que se entrega y se rinde a Él. No tema, hermano, no tema, Dios está con usted. Padre bendito, te damos gracias. Confiamos en ti, mi Dios, sabemos que tú estás con nosotros, tú no nos dejas. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para vivir en este mundo que va en contra de tu voluntad, Señor, pero que tú nos has dado vida, Señor, y tú nos has levantado para hacer luz en medio de una generación que no te ama y que va en contra de tu voluntad, mi Dios. Danos sabiduría, Señor, pero primeramente entender el principio que tú nos has enseñado de servir a los demás, de hacer el bien a todos, de vivir en integridad, Señor, de no someternos a los principios de este mundo, sino someternos a tu palabra, Señor, para poder vivir en nuestros trabajos, en nuestras actividades, como hijos tuyos, dignos de ti, que hacen tu voluntad, Señor, y que aún te presentan ese trabajo para darte la gloria a ti, mi Dios. Pues tú nos lo has dado. Hoy entendemos que todas las cosas que tenemos, tú nos las has dado, Señor. Y nosotros nos presentamos como esclavos por amor. Aquellos que ya no quieren hacer su voluntad, sino quieren hacer la tuya. Que confían en ti por encima de los hombres, Señor, y que saben que todas las cosas, Señor, son para bien. Aún las pruebas y las aflicciones. Tú estás con nosotros, Señor, y tú no nos vas a dejar. Creemos eso, confiamos en ti, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Yo sé que ellos tienen situaciones diversas, algunas más difíciles que otras. Tú dales sabiduría, tú dales entendimiento, que ellos se afirmen en tu palabra, Señor, y que veamos tu poder, Señor. Que veamos tu gloria, Señor. Contemplemos tu grandeza. Que veamos, Señor, cada uno de nosotros el cuidado que tú tienes. Porque primeramente hemos confiado y hemos creído en ti. Gracias te damos, Señor. Gracias por este día que nos permites estar aquí. Gracias. Gracias te doy por mis hermanos. Guarda sus vidas. Bendíceles. Te lo pedimos en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.